Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bendiciendo, bendecidos. Quiero leerle algo que está en Crónicas antes de empezar. Primera de Crónicas, capítulo 29. El Señor me hablaba esto mientras oraba por una dificultad. Y me dijo esto, me dijo: tuyos, oh Señor, son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Mire que me gusta cómo termina, dice: te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Tuyo es el reino, la gloria, la victoria y la majestad. El cielo y la tierra le pertenecen. Con ese marco, piense ahora en su problemita. ¿Sí estoy siendo claro? Cuando usted piensa en este Dios y lo compara con su problema, aumenta su fe. Amén. Pero cuando pasa mucho tiempo mirando el problema, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver algo por un microscopio. Usted no lo ve a simple vista, pero pasa a verlo por el microscopio y se ve enorme. No utilice el microscopio. Mire a Dios y ya. O sea, ponga sus ojos en Dios y después ahí sí mire el problema. Se verá tan minúsculo. Amén. Se verá tan insignificante. Y después de que haya visto el problema de la forma correcta, ahora sí ore. Amén. Porque a veces miramos por el microscopio y vemos ese problema enorme y oramos: Señor, qué terrible esto que me está pasando. Qué problema tan grande. ¿Cierto? Pero si lo hacemos al revés, si primero miramos esto: suyo es la gloria, el poder, la victoria y la majestad. Los cielos y la tierra son suyos, le pertenecen. O sea que esa persona a la que usted le debe plata, en realidad también es de Dios, y esa plata también es de Dios. Porque habrá algo que no sea de Él. No. Suyo es todo. Y te adoramos como el que está sobre todas las cosas. Pues cuando usted ve a Dios, usted dice: wow, qué grandote es mi Dios. Amén. Qué incomparable es mi Dios, no lo alcanzo a comprender. Y ahora sí ore por su problema. Amén. Por eso es que primero alabamos, primero adoramos, primero exaltamos y después atendemos esos asuntos pequeños. Esos 500 millones que debe, eso es nada. Amén. Ese cáncer que lo va a matar mañana, eso es nada. Amén. Amén. Hagan ejercicio. Cuando lo llamen a decirle que se va a morir, vaya, adore al Señor y mire su grandeza. Después de ver su grandeza, mire el problema. Amén. Lo hará con más fe. Y la oración con fe agrada al Señor. Amén. ¿Listo? Ok. Quiero saludar a las personas que nos están viendo de diferentes lugares. Hemos recibido reportes de Argentina, de México, creo que de Chile, obviamente de Estados Unidos, de Miami, de Venezuela también nos están viendo. Entonces, un saludo para ellos, los amamos y agradecemos que se sintonicen con nosotros para recibir lo que el Señor tiene acá. Amén. Salúdelo, dígame en duro. Para que ellos lo escuchen. Ok. Listo, por favor vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Hoy vamos a ver un milagro para refrescar la memoria. Un milagro para refrescar la memoria, vamos a ver hoy. Juan, capítulo 21, verso 1. El domingo pasado hablamos de resurrección, ¿lo recuerda? Era domingo de resurrección y así lo celebraba el mundo cristiano. Hoy quiero ver, hoy quiero notar algo que pasó después de la resurrección.
quiero que prestes atención aquí. Después de la resurrección pasó esto. Y pasó algo especialmente con Pedro. Vamos a ver algo especialmente con el apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, no habló con Pedro directamente nunca hasta este momento. ¿Cuál fue la última vez en que Jesús vio a Pedro? Lo vio en el patio del sacerdote, negándolo y maldiciendo. O sea, la última imagen de Jesús vivo como hombre era el apóstol Pedro negándolo y maldiciendo. ¿Se imagina el dolor en el corazón de Pedro? Lo último que vio su Señor de él era negándolo y maldiciéndolo. Fue lo último que vio y murió. Ahora, resucitó al tercer día y se les apareció en la casa. ¿Recuerda que no estaba Tomás? Que nos burlamos de él por descongregado, ¿lo recuerda? Pobre Tomás, en el cielo le pediremos perdón, pero para que da papaya. Y entonces se le apareció a los discípulos y les mostró las heridas Jesús, y les habló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y nacieron de nuevo. Y después llegó Tomás, dijo: hasta no ver no creer. Y apareció Jesús y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Recuerda eso? Y si usted mira esos pasajes, no habló con Pedro. Y Pedro era íntimo de Jesús. ¿Recuerda que eran Pedro, Juan y Andrés los que siempre estaban con él? Pedro era tan cercano que en una ocasión Satanás lo utilizó para hablarle a Jesús. ¿Recuerda? O sea, Satanás quería decirle algo al oído a Jesús y utilizó a Pedro por su cercanía. Entonces Jesús resucita, pero no ha hablado con Pedro. ¿Cómo cree que se siente Pedro? Era el principal apóstol, era el preferido supuestamente, o el de la rosca, diríamos nosotros. Y ahora Jesús resucita y no le dice nada. Lo trata de forma grupal, no se dirige a él. Entonces ahí empieza este relato. Juan capítulo 21 verso 1 dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Junto a qué? Al mar de Galilea. No olvide ese lugar, junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. ¿Quién está narrando esto? Juan. ¿Recuerda? El rival espiritual de Pedro está narrando esto. Este es el relato de lo que sucedió. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban Didimo o el gemelo, ¿recuerda? El descongregado, ahora es uno fiel. Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Parece que están al borde del mar de Galilea. Parece que están ahí sentados sin saber qué hacer. Pues lo que dice Pedro me hace entender que estaba tal vez pensando en qué hacer. Ahora piénselo. Pedro era el gran apóstol, el que estaba cercano a Jesús, y ahora lleva varios días sin hablar con él, totalmente alejado. Entonces Pedro dice, aquí en el verso 3, Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Sabe hace cuánto Pedro no pescaba? Por lo menos 3 años. En una ocasión pescó para sacar una moneda, ¿lo recuerda? Pero no era su labor continua. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo había dedicado al ministerio. Entonces Pedro no tenía como labor pescar. Ahora era un ministro del Señor. Ahora era un famoso predicador junto a Jesús. Entonces Pedro ahora no tiene nada que hacer y dice: me voy a pescar. Es como si dijera: pues haré lo que sé hacer, pues no hay más. ¿Estoy siendo claro? Ok. Nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche, para rematar. Toda la noche trabajando, toda la noche aguantando frío, con las manos mojadas, con las manos en unas redes mojadas, y no pescaron nada.
Toda la noche. ¿Se imagina? No dormir para trabajar y que el trabajo no funcione. Es terrible. Al amanecer, Jesús se les apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán una pesca. Ellos lo hicieron. Y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿lo recuerda? Mire cómo habla Juan. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, y ya, ahí está pintado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, o sea, el discípulo a quien Jesús amaba parece que notó algo que Pedro no. Ahí está la competencia, ¿no? Le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado la ropa para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Hay varias cosas que notar aquí. ¿Se da cuenta que Pedro no reconoció al Señor? No lo reconoció, aún con el milagro en sus narices. Es algo importante. Pedro llevaba 3 años teniendo una relación estrecha y cercana con Jesús. Estrecha y cercana. Todo el tiempo estaba con él. En ocasiones Jesús se quedó en su casa. ¿Recuerda la vez que sanó a su suegra y esta mujer los atendía? Pedro era la mano derecha de Jesús, si se puede decir de alguna forma. Durante 3 años estuvo con Dios. Y ahora lleva varios días en que no sabe nada de él, en que no le habla. Y ocurre un milagro en sus narices y no lo nota. Entonces Juan tiene que decirle: Pedro, es el Señor. Y Pedro reacciona. Y reacciona de una forma pedresca. Reacciona a lo Pedro. No esperaba menos de Pedro yo. Seguro, yo no espero menos de Pedro que esto que hizo acá. Pedro es impulsivo, ¿lo recuerda? Valiente, osado, torpe inclusive. De esos que toca atajar en vez de arriar. ¿Conoce a alguien así? Pastor, yo lo hice, usted no contestó el teléfono, yo vendí la iglesia, usted dijo que como íbamos a... Algo así. De esos es Pedro. Esos son minutos valiosos que Pedro no quiere perder. Y se bota sin dignidad al agua. ¿Alguna vez le queda el último bus y va a llegar tarde al trabajo? Y el condenado bus se para 2 cuadras más adelante donde usted sacó la mano. Bueno, con Transmilenio ahora no pasa eso. Ahora toca rogar para poder entrar. Es más o menos lo mismo. Pedro pierde su dignidad y corre a hablar con Jesús. Está afanado por lograrlo. ¿Qué pasó acá? Dese cuenta que hubo un milagro, pero es un milagro calcado, es un milagro repetido, es un milagro como para que Pedro se acordara de algo. Por favor, no pierda a Juan y vaya conmigo a Lucas. No pierda el dedito ahí de Juan. No, si su Biblia tiene cíntica, ponga la cinta. Si está mirando el celular, no sé cómo hará. Pero si tiene una Biblia de papel, use la cintica o el separador o la tarjeta de Transmilenio y deje marcado Juan y vaya conmigo a Lucas capítulo 5 verso 1. Vamos a ver cuándo había ocurrido este milagro antes. ¿Está ahí conmigo? Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. ¿Cuál mar? De Galilea. Wow, estamos en el mismo mar. Tal vez en la misma orilla. La misma barca. El mismo Pedro.
El mismo Jesús 3 años antes. Me da escalofrío esto. Es hermoso. Grandes multitudes se abalanzaban sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón. ¿Cómo le dijo? Simón. ¿Cómo lo llamó después? Pedro. Aquí se están conociendo, no hay confianza. Como el esposo con la esposa. Cuando la conoció, le decía princesa. Ahora le dice mija. Cuando el Señor conoció a Pedro, pues le decía Simón. Después entraron en confianza y le puso un apodo. Un gran apodo. Piedra. Amén. O sea, aquí todavía no hay confianza. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que empujara la barca hacia el agua. Luego se sentó en la barca y desde allí empezó a enseñar a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ve a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Maestro, le respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Note algo, apenas ocurre el milagro, Pedro reconoce que está delante de Dios. Pero ¿qué pasó 3 años después? Ocurre un milagro en sus narices y no lo nota. Está demasiado triste para ver a Dios. ¿Recuerda lo que pasó con María Magdalena? Estaba tan triste que estaba hablando con Jesús y no lo había visto. Es algo similar, la tristeza nubla los ojos. La tristeza opaca la fe. La angustia, la ansiedad no te deja ver la salida. No te deja ver al poderoso Dios que está delante de ti. ¿Estoy siendo claro? Ok. Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo, desde ahora en adelante pescarás personas o serás un pescador de hombre. Desde ahora en adelante. Ese fue el día en que la monótona, triste y dura vida de Pedro cambió. ¿Por qué digo monótona y triste? Porque le iba mal en el trabajo como a muchos de nosotros. Días duros y difíciles, con su suegra enferma, llevando dinero para la casa que no alcanza, siendo un pescador más, alguien del montón, del vulgo, pero no era nadie. Es más, sabemos que Pedro existe desde este momento. Antes no sabíamos nada de Pedro. Pedro le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Y la vida de Pedro cambió. Ahora Pedro se pasearía por Galilea y Jerusalén al lado del Dios Altísimo. Ahora Pedro le podría hablar al oído al Dios Altísimo. Pedro come a la mesa del Dios Altísimo. Pedro está trabajando en la misión más importante del universo. Pedro ahora es el pescador de hombres. ¿Qué pasó entonces? Pues Pedro falló. ¿Lo recuerda? Vino la opresión, vino la dificultad, vino la lucha, vino un momento difícil. Pedro reaccionó en su carne, habló desde su alma y negó a Jesús. 3 veces lo negó. Y fue lo último que pudo decir de él: no lo conozco. Y el Señor murió. Ahora ha resucitado, pero no me habla. Resucitó hace algunos días, se nos ha aparecido, nos habló a todos en general, pero ya no soy su cercano. Como que nuestra relación no es la misma. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez de Dios? ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿Alguien tenía una relación con Dios y después de algo que hicimos mal,
desmejoró. Yo conozco jóvenes que me han dicho eso, me han dicho, pastor, yo quisiera volver a ser como antes. Yo oraba, yo era líder, pastor de mi iglesia. Yo trabajaba tan duro, yo me esforzaba mucho, pero no sé qué pasó. No sé, no pude seguir. ¿Ha escuchado a alguien hablar así? De pronto a alguien le pasó eso acá. Volvámonos. 3 años después. Pedro está todo mojado. Pedro está sudando y cansado. Pedro está jadeando. Acaba de nadar 200 metros. Sus amigos y sus contrincantes en la fe están viendo que se arrojó al agua. Están viendo que corre a hablar con el Señor. Todos ellos saben que Pedro lo negó. Es más, Juan lo vio. Si usted conoce la Biblia, se dará cuenta que Juan, su rival en la fe, lo vio negándolo. Pedro tiene un chance. No le importa lo que piense nadie. Se botó a nadar. Y está todo mojado, con frizz. Cansado, trabajó toda la noche, con hambre, delante de su Señor. Otra vez, como hace unos días antes, cuando comió con él, ¿lo recuerda? Ahí está otra vez. Verso 8 dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros. Ok, aquí está mejor la distancia. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro. No sé si lo nota. No han hablado todavía. Pedro nadó, corrió, estuvo a solas mientras los demás llegaron, pero no han hablado. Está junto a su Señor, no sabe qué decir, yo creo. ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha arrodillado a orar y ha quedado así? Y él se queda igual. Entonces el Señor le va a echar la mano a Pedro y va a iniciar una conversación como las de Jesús, al punto. No como las nuestras. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo va el trabajo? Bueno, cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Ahí ya uno redondea. No, Jesús no es así. Jesús sabe cuánto vale el tiempo, entonces lo utiliza bien. Amén. Están todos ahí, otra vez están los discípulos. Están delante de ellos. Jesús le pregunta a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Se imagina? Están ahí ellos. Está Juan. Y yo imagino que Jesús mira a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y yo creo que Pedro los mira a todos, mira a Juan, mira a Jesús y le dice: Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. No dijo más. No dijo: sí, claro, yo te amo más que ellos. ¿Sabe por qué? Pedro aprendió la lección. Antes de esto era un bocón, ¿lo recuerda? Era un sobrado. Hablaba sin pensar. Ahora está siendo moderado, pues Dios conoce su corazón. ¿Recuerda lo que dijo? Nunca te negaré. Moriré contigo.
¿Y qué hizo? Lo negó con maldiciones. Entonces ahora Pedro es un poco más prudente. No quiere quedar mal otra vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, esa es la clave. ¿Alguien ama al Señor aquí? Entonces, el amor produce algo. El amor tendrá que hacer algo. El amor hará algo. Amén. Si usted no está haciendo nada, entonces ¿cuál amor es ese? Yo no quería hablar de esto, seguro. El Señor me lo puso a hacer. O sea, yo no quiero dar palo. Pero es que estamos a una rayita de que Él venga. Algunos piensan, personas que yo confío mucho en Dios, piensan que vendrá este año, en el 2017. Queda poco tiempo para que nuestro entonces se haga realidad. Entonces, si me amas, entonces, corderos, le dijo Jesús. ¿Qué es eso? Un llamado al ministerio. ¿Recuerda? 3 años antes le dijo, serás pescador de hombres. Le está recordando a Pedro, le está hablando. Entonces, alimenta a mis corderos. ¿Cuáles son los corderos? Cristianos nuevos, recién convertidos. En realidad la palabra que utilizó es apacienta a mis corderos. O sea, arrúllalos, téngales el tetero, tenga paciencia con ellos. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te quiero. No están basados en usted, están basados en los que usted puede ayudar. Hay gente que dice que es llamada al ministerio, pero solamente quieren ser famosos. Solamente quieren que los atiendan, que los sirvan, que los reconozcan, que los aplaudan. Y dicen que tienen ministerio. El llamado al ministerio está basado en otros. Amén. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, le dijo Jesús. Le preguntó la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez lo mismo. Ahora Pedro está sintiéndose mal, parece que Jesús no le cree. ¿Recuerda cuántas veces lo negó? 3 veces. Algunos teólogos dicen, no sé, no creo que sea cierto, que Jesús está sanando su propio corazón al preguntarle a su gran discípulo las mismas veces que lo negó si lo amaba. No sé, tal vez Jesús, no creo que Jesús necesitara eso, pero fueron 3 veces. Pedro le dolió que le preguntara la tercera vez que si le quería, y le contestó: mi Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: entonces, ¿qué le dijo? Entonces, ama, entonces. ¿Cuántos aman a Jesús? Entonces, sírvale. No le dice, entonces sea un gran arquitecto. Eso es para usted y por usted. No le dice, entonces sea un gran cantante. Eso es por usted y para usted. Entonces sea rico y millonario. Eso se puede hacer sin ser llamado. ¿Cuántos saben eso? No está malo hacerlo, pero eso se puede hacer sin ser llamado. Pero si usted ama al Señor, entonces trabaja para Él. Entonces cuida a alguien. Entonces hace ministerio. Entonces alimenta a mis ovejas o apacienta a mis ovejas. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías y te vestías tú mismo y te ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieres ir. Jesús dijo esto para darle a conocer con el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme.
Ahora, estamos hablando de amor. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanto amor en nuestro corazón? Nos tiene que llevar a hacer algo. ¿Sabe algo? Cuando el Señor nos pregunte algo, cuando estemos en su presencia, tal vez nos pregunte por el amor que le tenemos. Hay varios índices o indicativos que lo muestran. ¿Por qué le preguntó a Pedro esto? ¿Por qué no le dijo, Pedro, mi hijo, qué pasó? Se lo advertí. Le dije que cuando el gallo cantara usted me iba a negar. ¿Por qué no se cayó? Pedro, ¿qué pasa? ¿Estás mal en tu corazón? No. No es necesario preguntar nada de eso. La pregunta clave es, ¿me amas? Esa es la pregunta clave. Si lo amamos, lo haremos bien. Ya. La pregunta clave no es, ¿tienes la doctrina? La pregunta clave no es, ¿estás en la iglesia correcta? No, esa no es la pregunta clave. La pregunta clave ni siquiera es, ¿estás en SEPCO? No. La pregunta clave es, ¿me amas? Entonces, ¿sabe? En Apocalipsis hay algo así. ¿Lo ha leído? Apocalipsis 2:2. El Señor le está hablando al pastor de la iglesia de Éfeso. Mira lo que le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren la teología de esta gente. Miren el nivel de estos hombres que probaban los apóstoles. ¿Por qué cree que hay tanto apóstol hoy? Porque no hay quien los pruebe. No hay quien pruebe los apóstoles, por eso hay tantos. Aquí los probaban. Qué miedo, ¿no? A ver, ¿usted qué dice ser apóstol? Venga, lo probamos. Wow, no pasa así hoy. Verso 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Wow, mire qué gran iglesia. Probaba a los apóstoles, sufría con paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Wow, qué gran iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se acuerda el primer amor de Pedro? ¿Lo recuerda? La primera vez que vio a Jesús hacer un milagro. Como era tan impulsivo, se tiró al piso y dijo, apártate de mí que soy pecador. Él va a preguntar por esa primera vez en que usted y yo le prometimos algo. Él va a preguntar por esa forma en que orábamos al principio. Él va a preguntar por ese ímpetu con el que predicábamos. Él va a preguntar por esa pasión que teníamos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire que usted tiene algo contra mí, que no me amas como antes. Tengo contra ti. O sea, hay algo que me acusa. Hay algo que me señala. Y es que no soy el mismo de antes. Hay algo que me señala. Y es que le bajé a la fuerza. Le bajé al ánimo. Le bajé a la oración. Yo antes lloraba y alzaba las manos. No, ya soy más prudente. Le bajé, pienso más en mí ahora. Tiene contra mí eso. Eso tiene contra mí. Mire que no pecaban, no eran adúlteros ni fornicarios, no eran mentirosos ni hechiceros. No, amaban menos. Recuerda que el Señor le dice, ¿me amas más que estos? Él sabe cuánto lo amaba usted. Él sabe cómo era la medida. Y le extraña que esté más bajita. Wow, cómo duele, ¿no? Verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Nos podemos arrepentir de amar menos, gloria a Dios. ¿Qué es arrepentirse? No hacerlo más. Entonces vamos a amar más. Como la primera vez, ¿lo recuerda?
¿Recuerda cómo era usted cuando lo conoció? ¿Cómo era de fanático? ¿Alguien recuerda eso? Que usted se agarraba con toda su familia, con todo el mundo, con el planeta por su Señor. Ahora somos más prudentes y precavidos. A Él le gustábamos más antes. A Él le gustaría que usted perdiera la dignidad otra vez y se botara a nadar así gordo como está, sin importarle el frizz, ni que se le corra el maquillaje, ni que se le pegue la ropa mojada. A Él le gustaría que usted hiciera algo así otra vez, sin importarle quién lo ve o quién está a su lado. Él extraña eso. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. O sea, ese era un lugar alto. Y haz las primeras obras. Oh, ok, aquí está la clave. Hagamos las primeras cosas. ¿Qué hacía usted al principio? Hágalo otra vez. Me aterra la idea de que alguien aquí no haya tenido primer amor. O sea, no esté extrañando nada. Me aterra esa idea. Pero confío que si alguien aquí no ha tenido el primer amor, hoy empieza. Amén. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, la pregunta aquí no es si Dios me ama. O sea, eso se lo puede preguntar un inconverso, ¿cierto? Un no cristiano puede preguntar eso. ¿Será que Dios me ama, verdad? ¿Será que existe y está preocupado por mí? Eso lo puede pensar un no cristiano. La pregunta aquí es, ¿lo amamos? No lo está preguntando Chuck, lo está preguntando Jesús. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Cuántos lo aman? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El entonces da como cosa, ¿cierto? ¿Me amas? Dice el Señor. Entonces usted dirá, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces haga algo por mí, que bendiga a personas. Amén.